Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Dios les bendiga otra vez aquí para compartir desde nuestra casa una porción de la escritura junto con Uriel. ¿Cómo está Yuri? Aquí estamos listos para compartir un poquito de lo que estamos compartiendo este mes sobre el lema El Avance. Este es el mes del En el avance. mes de la base. Yo creo que muchos de ustedes han tomado el desafío, le han creído al Señor, han creído lo que Dios ha puesto en nuestra iglesia como una palabra profética y Sí. están avanzando. O sea, se escuchan grandes noticias. de Hemos lo que está escuchado pasando. muchas noticias a lo largo de todas nuestras locaciones, eso es lo mejor, que somos una iglesia en muchos lugares. Entonces, así como tú estás avanzando ahí, tú que me ves desde tu casa, aquí en Valparaíso, en Chile, hay gente que nos sigue desde Alemania, desde Londres, desde el sur de Chile, a muchas horas de acá, de aquí de donde estamos nosotros, gente en Ecuador, gente en Argentina, wow, es increíble. Así O sea, es. es algo que hace 10 años usted pensaba tener una iglesia en tantos lugares. O sea, era algo profético que Dios nos había dicho, pero de pronto cómo se han dado las cosas es lo que uno no ha pensado. Imagínate, tenemos gente de nuestra familia CAF Church allá en Europa, en España, en Alemania. Yo sé que tiene Dios planes con esa nación y por algo tiene a nuestra hermana Patricia, sus hijos allá. Tomás tiene un llamado del Señor. Y yo creo que en los próximos años, a medida que vamos avanzando, Dios va a ir haciendo cosas poderosas. Así es. Así que bueno, les quiero compartir una palabra y obviamente tengo a Uriel aquí al lado para que Uriel de pronto haga un stop y me haga algunas preguntas. ¿Cómo? Porque nos pusimos a pensar en esto. ¿Cómo percibe la iglesia el mensaje al otro lado del cristal? Es difícil estar aquí parado y hacer un monólogo de hablar y compartirle un mensaje sin tener un feedback, sin saber si alguien tiene alguna pregunta por allí que hacernos. Entonces, por ahí las redes sociales no nos dan el tiempo para poder responder y por eso que también tenemos esos devocionales que usted está viendo lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Aprovechamos de pasar el espacio aviso. publicitario. Aquí está apareciendo. Pero la idea es poder compartir estas porciones de la escritura, estos mensajes, a través de un tiempo de conversación, como si estuviéramos en un programa de radio, pero desde nuestra casa. Así Desde que, nuestra casa, ¿qué les eso es lo parece? mejor. Avanza y hazlo bien. Ese es el título que coloqué al mensaje de este día. Avanza y hazlo bien. Y les quiero compartir lo que dice Josué capítulo 3. Josué 3, verso 1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Es decir que, bueno, hay otra porción de la Biblia que dice que acamparon antes de cruzar el Jordán. Después de 3 días, es decir que 3 días reposaron en aquel lugar antes de cruzar el Jordán, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis, mira una palabra clave, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Wow, quiero ponerlo en contexto. 400, durante 430 años el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto y Dios toma a Moisés y lo lleva para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Una palabra que todos conocemos, ¿no? Luego que la nación de Israel sale de Egipto, transcurren 40 años de peregrinar por el desierto y dice la escritura que luego Moisés muere. Toda la gente que salió de Egipto murió en el desierto. Se levanta una nueva generación y solo 2 de los antiguos logran cruzar. Pero antes de cruzar, antes de llegar a la tierra de la bendición, antes de tomar la tierra prometida, Dios les da un desafío de avance. Porque avanzar es un desafío. Y lo primero que les dice Dios es: van a cruzar el Jordán como tierra seca.
Y dice la escritura que Josué prepara al pueblo y les dice, vamos a hacer lo siguiente, vayan y díganle a la gente, esto es lo que Dios nos ha dicho que así vamos a hacer el cruce del Jordán. Vamos a avanzar como Dios nos dice que debemos avanzar. Y lo primero que Dios hace es decirle, vas a tomar a 4 sacerdotes que tengan el arca de Jehová, el arca del pacto, la presencia de Dios, y se van a poner a las orillas del Jordán y van a mojar sus pies, se van a pisar el Jordán. El pueblo, según lo que estábamos leyendo, tenía que estar a 2000 codos. Un codo son 45 centímetros. Es decir, que más o menos estaban a 900 metros, 1 kilómetro de separación entre el arca de Jehová y el pueblo. Y es que el arca de Jehová entra al agua del Jordán, es que el pueblo recién puede cruzar, porque dice la escritura que cuando los sacerdotes, los 4 sacerdotes, pisan el Jordán, el agua del Jordán, el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como una muralla. Y es fuerte saber esto, porque es como difícil comprender el por qué el arca del pacto no podía ser transportada en un buey o en un carro. Incluso eso fue una vez una conversación que tuvimos nosotros dos. Eso fue uno de los errores de David. Claro. Que cuando quiso hacer volver el arca del pacto hasta Jerusalén, la pusieron sobre un carro que habían construido los filisteos. Después obviamente hicieron todo un tema de que lo sacrificaron y hicieron un holocausto con el carro, los que estaban en Kiriat Jearim. Pero fue un error, porque el arca del pacto solamente debía ser transportada por 4 sumos sacerdotes. Ahora, mira, piensa un poco en esto y me gustaría que leyeras tú esos versículos que vienen, verso 14. Vamos a leer el verso 14. Mira, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, iba a decir en el jardín, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá y al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, dice la palabra. Quiero hacer de un Dios. stop de todo lo que les voy a compartir porque le quiero hablar al liderazgo. Wow. Quiero hablarle a los pastores de CAF. Esto va a ser confrontacional. Sí, quiero hablar a los líderes de CAF. Porque si ustedes se fijan, en el verso 17 dice, más los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová. Es decir, los líderes que son los responsables de llevar la presencia de Dios. Los que tenemos esa carga y esa responsabilidad de sobre nuestros hombros, ¿no? De transportar la presencia de Dios. Dice, estuvieron en seco. ¿Qué sigue diciendo? Dice que estuvieron firmes en medio del Jordán. El Jordán. Es decir, que ellos eran los que tenían más fe que todos. Exacto. Porque mientras el pueblo avanzaba, ellos tenían que quedarse, y dice, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Es decir, eran los responsables de mantener el milagro vivo. Porque imagínate, las aguas del Jordán se detienen, se hace como un muro, ¿no? Y yo me imagino que no era un caudal despacio, porque aquí dice que en ese entonces desbordaba, es decir, que era impresionante la potencia del Jordán. Se calcula que en el lugar donde cruzó el pueblo de Israel, el Jordán, habían 150 metros de espesor del Jordán. O sea, lo que calcula más o menos 1,5 cuadras era el ancho que tenían que cruzar el río.
O sea, no era el mar. Pensar cuántos centímetros cúbicos tenía eso y cuánta Y eso sí fuerza. es un muro. Y eso sí es un muro. Sí. Y los 4 sacerdotes responsables, y escuchen esto los líderes, ustedes son responsables de mantener intacto el milagro de Dios. Wow. Para que el pueblo avance, para que el pueblo siga adelante hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. Nosotros, el liderazgo, somos los responsables de mantenernos firmes en medio del Jordán. Y el Jordán, en la escritura, representa el proceso. Wow. Recuerda que en el Jordán se bautizó Jesús. Sí. Y dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. El Jordán era donde Elías golpeó las aguas y dice que dividió el Jordán. El Jordán siempre tuvo relación con ciertos procesos de Dios con el liderazgo. Por lo tanto, cuando hablamos de avanzar, no solamente estamos hablándole a la iglesia, vamos, dele, avancen ustedes, háganlo, sino que somos nosotros, el liderazgo, tú que me estás escuchando, que eres un líder, un pastor de alguna iglesia y que por esas cosas conectaste con nuestra señal, tú eres responsable de mantenerte firme en el proceso de Dios para que la iglesia pueda cruzar hacia el otro lugar. Amén. Así que vamos a ir a 3 cosas, 3 puntos que anotamos aquí que les vamos a compartir en este día para que ustedes puedan disfrutar de una revelación de su palabra. Así que número 1, yo anoté aquí, avanza a pesar del Jordán que está delante. Fíjate que esta generación, porque si uno mira el contexto, la historia, uno dice, bueno, pero este pueblo ya cruzó el Mar Rojo, ya vieron el milagro, ya vieron... Error. Esta era otra generación. Exacto. Esta era una generación que no había visto nada de eso. Era una generación, escúchame lo que voy a decir, que no sabía sembrar. No sabían trabajar la tierra. Nacieron en el desierto mientras iban en el peregrinaje. Ellos nacieron en el desierto. Ellos no sabían sembrar. Ellos no fueron esclavos. No estoy hablando de una generación de esclavos. Wow. Estoy hablando de una generación que sus padres fueron esclavos. Por lo tanto, lo que ellos tienen no es la experiencia de esclavitud, es probablemente lo que sus padres les heredaron. ¿Se entiende? O sea, muchas veces nosotros tenemos raíces de herencias que nos dejaron nuestros padres, pero no necesariamente nosotros las vivimos. Mi padre me contaba su historia de cómo fue su relación con su papá, de cómo murió su madre cuando él era muy joven. Y esos dolores y esas tristezas perfectamente se podrían haber traspasado a mí. Y yo haberlas traspasado a ustedes, que son la próxima generación, ¿no? Pero esta generación no conocía eso. Entonces, muchas veces nosotros enfrentamos nuevos desafíos. Y una de las cosas que significa el Jordán en la vida de un cristiano es un próximo nivel. Es dejar un proceso, es concluir una etapa. Es que en realidad fue uno de los primeros. Yo creo que el Jordán representa también el desafío para la siguiente generación. Porque la Biblia dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora ve tú y cruza el Jordán. Claro, ahora te toca a ti. Y contigo todos los hijos de Israel. Exacto. Es más, fíjate que cuando Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? el Dios hecho carne, finalmente comienza su llamado, comienza su ministerio, lo hace luego de cruzar el Jordán. Sí. O sea, el Jordán es el inicio de algo, es abandonar algo y comenzar con algo nuevo. Pero para cruzar eso nuevo, para avanzar a ese nuevo nivel, mira lo que dice Romanos 12:2, estoy leyendo, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa que el Jordán es abandonar algo. El desierto. El desierto. Es el proceso del cual nosotros nacimos, nuestra vida, todo, y comenzar a tomar el llamado por el ministerio, por el discipulado. Igual es una locura. Es una locura pensar que Dios saca a un pueblo entero que llevaban años de esclavitud, prometiéndoles la tierra prometida,
Ajá. Salen del desierto, salen de la esclavitud, pasan en el desierto 40 años, un viaje de 11 días. 40, Un viaje que debió durar 11 días y tardaron 40 años. 40 años. Pero toda esa gente no vio lo que se les prometió, sino que la siguiente generación, es decir, tenemos dos generaciones, la que sale de la esclavitud y pasa por la prueba, y la que pasa de la prueba A la tierra prometida. y al desafío. Exacto. Porque era una leche, como compartimos la vez anterior, era una tierra donde fluía leche y miel, pero también había gigantes. Había gigantes, había muchas cosas. Y mira una cosa importante, para ir avanzando al próximo paso. Sí. El avance muchas veces es tomar cosas desconocidas. Esta generación nunca vio abrirse el Mar Rojo, solamente habían escuchado historias. Esta generación tiene que cruzar el Jordán, porque al otro lado del Jordán es donde está la bendición del Señor. Y tú, escúchame bien lo que voy a decirte, tú tienes que cruzar. Tú tienes que tomar el desafío que Dios nos está dando. Dios nos está entregando herramientas. Dios nos está dando esta opción. Tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas. ¿Y sabe lo que están haciendo algunos? Están enamorados de su desierto. De ver el maná caer. Amando el desierto. Fíjate una cosa. Y me escucha lo que voy a decir. En el momento que los sacerdotes tocan el agua, el maná se detiene. En el momento que el líder, que eres tú, Toma el desafío y la presencia de Dios sobre sus hombros, ya la presencia de Dios, escúchame, no se va a manifestar en una nube. Ya la presencia de Dios no es una antorcha de fuego que los protege. Ahora la presencia de Dios está sobre los hombros del liderazgo. Es la responsabilidad. Y somos nosotros responsables de ayudar a la iglesia a ir al próximo nivel. Número 2. Los requisitos para avanzar y cruzar el Jordán. Una cosa es avanzar y decir ya vamos a avanzar, porque perfectamente pudieron haber dicho vamos a avanzar, pero en vez de ir por el Jordán nos vamos a ir por la orilla. Vamos a fabricar un puente. Una generación, tienes que entender esto, hubo una generación que no pudo cruzar. Así es. Hubo una generación que escuchó de la tierra prometida, pero murió en el desierto. La primera generación cruzó el Mar Rojo, pero no el Jordán. Claro. Lo estuvimos hablando. Cruzaron lo más difícil, pero no lo más fácil. Y esto es fuerte, fuerte. Porque esta generación venía simple, venían tranquilos, simplemente tenían que tomar el desafío. Pero el desafío parte por la cabeza. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Y Jehová le habla al líder de todo el pueblo. Ahora te toca a ti, ahora es tu turno. Ve tú y todos los hijos de Israel detrás tuyo. Porque muchas veces nos pasa, y yo he escuchado que hay matrimonios que pasan crisis impresionantes, crisis matrimoniales fuertes, pero por cosas mínimas de repente se separan, o personas que tienen un llamado de Dios impresionante, un llamado a Dios grande, y viven muchas pruebas con sus familias, O sea, en otras palabras, ya viviste lo más difícil. Ya pasaste por lo más difícil. ¿Qué te cuesta avanzar ahora? Sí. O sea, ya tuviste una crisis en tu matrimonio y Dios restauró tu matrimonio. ¿Qué te cuesta llevar a tu familia al otro nivel? Pero ¿dónde está la clave? Que la segunda generación, la generación que estaba cruzando el Jordán, no murmuraba. Sí, es una generación que creía a los desafíos que Dios tenía para ellos. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, un matrimonio que ha vivido una tremenda crisis, que ha estado divorciado, separado, ¿no? Y de pronto Dios los restaura. Una economía que estuviste quebrado, literalmente. Yo conozco un hombre que tuvo mucho dinero, quebró y hoy se está levantando. El problema, hay un proverbio que dice así, Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Sabes qué pasa? Hay gente que una vez que ha vivido algo difícil o duro, traumático, les cuesta ir a avanzar al otro nivel. Porque tienen miedo, porque dicen, el león está en la calle, algo malo me va a pasar. Si yo cruzo el Jordán me voy a ahogar. Están cruzando el Jordán, no es el Mar Rojo. Ya ese momento difícil de tu vida
lo superaste. No tienes que tener temor de que te vaya a faltar porque ya maduraste. Me imagino que maduraste. Y aprendiste el proceso. Y que del aprendiste desierto. las lecciones que la vida nos enseña, ¿no? Pero, ¿cuáles son los requisitos para cruzar el Jordán? Y aquí los tenemos anotados y no sé si se pueden aparecer en pantalla, pero sí me gustaría que la gente que nos está escuchando lo anote por ahí. Pero lo más importante, anhelar, desear, querer y soñar con la bendición. Amén. Repetimos. Anhelar, desear, querer y soñar con la bendición. Eso es algo que tiene que estar en ti. Si tú quieres avanzar, tienes que anhelar querer avanzar. Tienes que decir, yo quiero ser una mejor persona. Recuerda que nuestra iglesia tiene un eslogan, ¿no? Born for more, nacidos para más. Y creemos que cada día no nos conformamos con lo que Dios nos ha entregado porque sabemos que Dios tiene mejores cosas para nosotros, hay grandes planes, hay mayor bendición de Dios para tu vida, para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones que siguen. Y número 3 de esta palabra, ¿cómo cruzar el Jordán? ¿Cómo lo hacemos entonces? Yo quiero hacerlo. Tengo el anhelo, deseo, el querer y sueño con ser bendecido por Dios. Sueño con tener un matrimonio hermoso. Sueño con tener una gran familia. Sueño con tener un ministerio que Dios use para su gloria. Quiero trabajar en el reino. Entonces, pastor, ¿cómo lo hacemos? Verso 7 del capítulo 3 que estamos leyendo, dice así: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, y esto alguien tiene que gritar un fuerte amén desde sus casas como un loco. Amén. Tiene que ser una locura. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás, escucha esto, y le da directrices Dios, mandarás a los sacerdotes, que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Es decir, Dios le dice a Josué, vas a avanzar, vas a cruzar el Jordán, pero lo vas a hacer así. Lo vas a hacer, como decía el salmista, una canción por allí, My Way. Lo vas a hacer a mi manera. Pero a mi manera, ¿no? Lo vas a hacer como yo te digo que se tiene que hacer. ¿Cuántas veces has hecho tú cosas que Dios no te ha dicho y te ha ido mal? Bueno, pocas veces, porque siempre uno está precavido. Uno se preocupa y pregunta, pastor, ¿está bien que haga esto? Pero muchas veces no. Y yo me pongo desde el otro lado de los sumos sacerdotes, que cuando escucharon la voz del líder, que les dijo, vayan, avancen por el Jordán, y en cualquier momento se va a parar, pero cuando crucen, quédense al medio. Es fuerte, porque es fuerte. Imagínate, o sea, pongámonos en contexto, ¿no? Imaginen esto. Toman el arca de Jehová. Que cualquier movimiento que tú tocases el arca, porque fíjate una cosa, a lo mejor la gente no lo sabe. Tenía que ser el arca de Jehová era una varilla. caja de madera, ¿no? Que tenía unas argollas por los costados. Y le atravesaban a esas argollas 2 varas de madera bañadas en oro. Bañadas en oro porque obviamente tenía un cierto poder el arca. Los sacerdotes tenían que tomar el arca sobre sus hombros, llevar la cajita no sobre sus hombros. Cualquier movimiento extraño que tú tocaras el arca y morías en el momento. Ojo, estamos hablando de otra etapa, de otra época. Ahora vivimos por gracia, gracias a Dios. No es necesario hacerlo así, pero mira, en ese entonces no importaban las intenciones. No importaba si es que tú tocabas el arca para que no se cayera o porque querías limpiarla. O sea, tú morías en el instante. Y fíjate, se ponen el arca sobre los hombros, comienzan a caminar. Ellos se mojan. Sí. Ellos no cruzaron en seco. Estos 4 sacerdotes no cruzan en seco. Ellos están metiéndose literalmente en el agua del Jordán. Es el río Jordán. Dice que en esa época desbordaba el río y ellos se están mojando. Y cuando se están mojando, ellos están creyendo a una palabra profética de parte del líder. Y el líder le está diciendo, avance.
Ahora imagínatelo afuera. Y se quedan en el medio. Y cuando estén en el medio, ahí los quiero ver. Ahí quiero ver parar. de qué están hechos y cómo está establecida tu fe bajo una palabra del Señor. Y mira, Josué manda al pueblo y les dice así: esto es lo que vamos a hacer. Mañana se van a santificar. Nos vamos a santificar porque Dios va a hacer proezas. Wow. Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. ¿Alguien puede gritar un fuerte amén allí? Escríbelo. Amén. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros mañana. Amén. Pero nos tenemos que santificar. Y mira, Isaías 43:2 dice así, el profeta Isaías. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Alguien dígame a eso. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow. Entonces, ¿cómo vas a avanzar en el 2021? Simple, vas a avanzar como Dios te diga que tienes que hacerlo. Y hoy día te estamos enseñando. Dios te está diciendo, lo vas a hacer así. Vas a seguir el liderazgo. Liderazgo, van a tomar el desafío y se van a poner en el medio. Pero lo más importante, mantendrán el respeto de mi presencia. Eso es lo más importante. Mi presencia irá adelante y hará cosas increíbles en medio de ustedes. Ustedes cruzarán y dejarán atrás todo el desierto del que ya no es necesario que vivan. Hoy día Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que hay 3 cositas más para recordar. Reconociendo que hay un Dios que te prometió bendecirte. 2, reconocer que necesitas prepararte espiritualmente. Y número 3, avanza hacia la meta que Dios tiene contigo, hacia la bendición. No te quede al otro lado del Jordán. Uriel. No es tiempo ya. No es tiempo para quedarse. Hermano, ¿sabes? Y vamos a hacer quizá un poco práctico lo que te voy a decir. Y voy a cerrar mi computador y olvida todo lo que te dije hasta ahora. Yo lo cerraría, pero separaría la grabación, así que no puedo. Escúchame lo que te voy a decir. Y esto te lo habla tu pastor desde el corazón. Déjate de tantas excusas, de tanto, decimos los chilenos, con respeto a los que nos miran por fuera, tanto atado. Tantas excusas, de justificaciones, que si te molestó esto, que no te gustó esto otro, porque lamentablemente te vas a quedar al otro lado del Jordán. Tengo algo que decirte y es una verdad, y esta es una verdad que te va a afectar a ti sí o sí. Nosotros, nuestra iglesia, va a cruzar el Jordán. Amén. Vamos rumbo a lo que Dios nos ha prometido durante tantos años. Estamos cruzando las aguas, estamos avanzando y estamos tomando el desafío. El problema, Uriel, que enero va a ser un mes crucial para muchas personas. Muchos de ustedes que no están creyendo y que no están acompañando todo lo que estamos viviendo y experimentando. Algunos se están quedando en casa. ¿Sabías que hay gente que ni siquiera está viendo la señal? ¿Sabías que hay gente que no quiere ir a la iglesia? ¿Que le es más práctico así? ¿Sabías tú que hay gente que no está creyendo la palabra que se está liberando desde nuestra señal? Y yo tengo algo que decirte. Quizás te va a molestar lo que voy a decir. Te vas a quedar en el desierto eternamente. Tu ministerio se va a ir secando paulatinamente. Tu vida espiritual va a ir fracasando porque no estás listo ni estás dispuesto para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y eso va a traer consecuencias para ti y para la próxima generación. Así es. ¿Algo más que decir, Uriel? Simplemente avancemos. La prédica anterior estuvimos hablando de ¿por qué clamas a mí? Ahora Dios te dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es tu turno de hacerlo. Tienes una gran oportunidad, iglesia. No lo eches a perder. Tu momento. Esta vez no habrá otra oportunidad para que logres hacer grandes cosas. Dios hará proezas. Amén. Mañana. Así que preparémonos, hagamos las cosas bien. Líderes, a pagar el precio. Pongamos nuestros pies sobre el Jordán, dejemos que la gente pase y provoquemos que el milagro de Dios acontezca. Así que será hasta la próxima. Nos estamos viendo
pronto. Esperamos y oramos que todos ustedes estén bien y que Dios los pueda bendecir. Así es. Amén. Así que será hasta la próxima. Chao, chao. Besitos, cuídense. Chao, chao.